Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Les doy la bienvenida a este nuevo video en el que les voy a contar algunos tips para disminuir el porcentaje de grasa sin afectar la salud. Quiero comenzar explicándoles que realmente existen muchas dietas y muchos productos en el mercado que nos prometen lograr esto, pero ¿a qué costo? Muchas veces lo que pasa es que ocurre un efecto rebote. A lo que llamamos efecto rebote es cuando tú logras bajar muy rápido de peso, luego hay un periodo de mantenimiento, pero después recuperas el peso que perdiste y a veces aún más. Y es que resulta que nuestro cuerpo no responde bien a las pérdidas bruscas de peso. Cuando nosotros perdemos mucha grasa, la grasita está almacenada en unas células que se llaman adipocitos. Y los adipocitos tienen la capacidad de crecer, llenarse de mucha grasa, y cuando bajamos rápido de peso, ellos se desinflan y quedan como una bomba desinflada, pero no mueren. Es decir, que ellos tienen la capacidad de volverse a llenar. Para que se mueva un adipocito tiene que pasar un muy buen tiempo, estamos hablando de alrededor de unos 5 años. Si tú logras bajar de peso y mantienes esos hábitos y ese peso por más de 5 años, tenlo por seguro que ese peso va a ser más sostenible en el tiempo. Entonces, lo más aconsejable cuando yo quiero disminuir el porcentaje de grasa es buscar algo que me permita sostener en el tiempo ese peso que yo voy perdiendo. Y algo muy importante es que no solamente es bajar de peso. Yo puedo bajar de peso, pero no necesariamente ese peso que yo estoy bajando es grasa corporal. Puede ser agua, puede ser músculo, y eso pasa especialmente cuando bajamos muy rápido de peso. Entonces quédate hasta el finalizar de este video para que puedas entender lo que pasa en tu cuerpo cuando quieres bajar el porcentaje de grasa, qué puedes hacer y qué no debes hacer. Lo primero que hay que entender es que para que tú puedas disminuir grasa corporal, tienes que consumir menos de lo que gastas. Es decir, la grasa corporal es una energía que el cuerpo almacena y es energía extra. Es energía que tú consumiste, que no gastaste en ese momento, entonces tu cuerpo la almacena en forma de grasa. Esa energía extra es a partir de los alimentos y puede ser energía extra a partir de azúcares, de harinas, de carbohidratos, de grasas y hasta de proteínas, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de convertir todos esos alimentos macronutrientes en forma de grasa, porque el cuerpo no tiene otra manera de almacenar ese exceso de energía. Lo otro que debemos entender es que esas reservas de energía que comienza a hacer el cuerpo, él las reserva solamente para estados de supervivencia. O sea que realmente gastar esa energía almacenada luego de que ya el cuerpo la almacenó es un poco difícil. El cuerpo va a poner resistencia a gastarla. Es como si tú tienes tus ahorros de muchos años de trabajo, tú vas a hacer lo posible por no gastarlos o por invertirlos muy bien. Asimismo, el cuerpo va a cuidar esas reservas de grasa porque según nuestros genes nosotros podemos enfrentar una hambruna, una guerra, una escasez, y esas fuentes de grasa almacenadas son para nuestra supervivencia. Entonces, cuando nosotros comemos más de lo que gastamos, es decir, tenemos un balance de energía positivo, nos entra más de lo que sale, nuestro cuerpo va a almacenar eso en forma de grasa. Para bajar esa grasa que está almacenada, nosotros debemos de consumir menos de lo que gastamos. Parece muy fácil, parece solamente como, bueno, yo le bajo a la comida, como más poquito, pero no es tan fácil. Realmente hay que cuidar mucho los horarios de comida, la calidad, el aporte de proteína, la saciedad, esa ansiedad, esa restricción que te produce, las deficiencias de vitaminas, de minerales. Entonces debemos de hacerlo de una forma organizada e inteligente para que tú puedas conservar una buena salud, para que tú puedas sentirte con energía, para que el peso y el porcentaje de grasa que tú vayas bajando puedas sostenerlo en el tiempo.
Todos tenemos un gasto calórico que va de acuerdo a nuestra edad, nuestro sexo y la actividad física. Supongamos que mi gasto calórico sean 1800 calorías. Esto se calcula teniendo en cuenta ciertos datos y algunas fórmulas matemáticas que se pueden usar y que normalmente utilizan los profesionales de la salud. También en la internet puedes buscar algunas páginas web donde te hacen un estimado del cálculo calórico, o inclusive en aplicaciones también, como la aplicación de Macros, que la puedes utilizar. Te va a pedir algunos datos como edad, sexo, estatura, nivel de actividad física, objetivo, y te va a hacer un cálculo aproximado de tu gasto calórico, de tu requerimiento calórico. Teniendo en cuenta eso y suponiendo que mi gasto calórico sean 1800 calorías, yo debo de tratar de consumir menos de ese aporte, pero sin descuidar el aporte de proteína y de los micronutrientes, lo que son vitaminas y minerales. Además, tengo que tener en cuenta que mi cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, porque mi cuerpo siempre va a buscar la homeostasis. La homeostasis es el punto de equilibrio, entonces para el cuerpo una pérdida de peso ya le está indicando que algo no está bien, y él lo que va a tratar es entonces de poner otros sistemas del cuerpo a ahorrar energía para que no se siga dando esa pérdida de peso, porque si eso sigue pasando a través del tiempo nos puede llevar ¿a qué? A la muerte. Entonces el cuerpo busca adaptarse rápidamente a esa disminución en el consumo de energía de la persona, y eso va a impedir que yo siga bajando de peso, y es lo que llamamos el estancamiento. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para seguir bajando de peso luego de haber comenzado un déficit y si mi cuerpo ya llegó en ese punto de estancamiento? Hay estrategias desde la nutrición que nos permiten evitar que eso pase. Entonces, lo primordial que tenemos que saber es que yo sí debo de estar en un déficit calórico, es decir, yo debo estar por debajo de las calorías que son mi gasto calórico, es decir, por debajo de 1800 calorías. ¿Cuánto por debajo? Podemos manejarlo en porcentajes, un 10%, un 15%, un 20%, o si yo tengo mucha grasita almacenada, puedo inclusive irme hasta un 30 o hasta un 40% de déficit. En este caso, si yo me fuera a hacer un déficit de un 20%, estaríamos hablando de 1440 calorías, es lo que yo voy a consumir. Un 80%, no voy a consumir ese 20%. Esas 1440 calorías yo las debo repartir primero en un rango de proteína adecuada, que yo ya les he explicado en otros videos, que se calcula de acuerdo al peso y que debe de ir de 1,6 a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Segundo, ya acomodo entre grasas y carbohidratos lo que me quede faltando. Pero yo sé que muchos de ustedes no se van a poner a hacer los cálculos y a sacar los macros de todo este proceso, así que no me quiero centrar en eso. Pero la clave sí está en estar por debajo de tu requerimiento calórico. Por eso, si quieres hacerlo más exactamente, yo sí te aconsejo ir donde un nutricionista que te va a hacer un plan de alimentación más estructurado para que lo hagas al detalle y los resultados puedan ser medibles a través del tiempo y cuantificables. La pérdida de grasa corporal debe de por lo menos darse de 1 a 2 kilos por mes. Más de 2 kilos puede ocurrir en personas que tengan mucha grasa corporal, pero en personas que están buscando más una recomposición corporal, que no tienen mucha grasa en exceso, estaríamos hablando de 1 a 2 kilos por mes. Una pérdida de 1 a 2 kilos podría ser el objetivo que tú te puedes plantear, y es un objetivo sostenible en el tiempo. Otro tip que te puedo dar para que tú aumentes el gasto calórico es aumentar la actividad física que realizas en el día. Si tú ya estás entrenando, ya estás yendo a un gimnasio, lo que puedes hacer es aumentar los pasos al día. Puedes conseguirte un reloj o un celular que te cuente los pasos y ponerte metas de 10.000, 12.000, hasta 15.000 pasos al día, y estoy segura que eso va a hacer que tu gasto calórico aumente y por lo tanto va a hacer que la pérdida de grasa sea mucho mejor. Lo otro que podrías hacer es, después de tu rutina de entrenamiento, añadir unos 15 minutos de un cardio hit para que puedas también aumentar ese gasto calórico, pero que eso no interfiera en las adaptaciones que estás generando con el ejercicio para mejorar la masa muscular.
Otra recomendación es incluir verduras en todas las comidas, ya que las verduras van a aumentar la saciedad, te van a aportar volumen y también te van a aportar esas vitaminas y minerales que necesitamos para estar estables y no tener deficiencias durante un déficit calórico o un proceso de pérdida de grasa. ¿Qué te aconsejo yo? En el desayuno, como ya sabemos que va a haber buena proteína, porque la proteína no se negocia en ninguna dieta, ni siquiera en la de pérdida de peso, tú vas a tener posiblemente huevos, vas a tener queso o vas a tener algún tipo de carne, pescado, pollo. Yo te aconsejo que le mezcles alguna verdura. Puedes mezclarle cebolla y tomate como haciendo de pronto un goulash, o de pronto hacerte los huevos con champiñones, hacerte los huevos con brócoli, con espárragos. Estaría súper bien incluir esas verduras al desayuno. Lo otro es también las frutas. Normalmente las frutas se restringen en un plan para pérdida de grasa porque obviamente las frutas son fuente de azúcares, pero no se deben de eliminar del todo. Yo normalmente le dejo a mis pacientes 1 o 2 porciones de fruta en el día. A veces se las acomodo entre las comidas o en el desayuno y en el almuerzo como postre. A ti muy seguramente te va a empezar a hacer falta ese dulcecito después de almorzar, después de comer. Puedes utilizar la fruta como postre, un banano, unas fresas, unas uvas, una naranja que tenga ese sabor dulcecito y te la puedes comer una después del desayuno y otra después del almuerzo. O inclusive si te da mucha dificultad comer verduras, tú puedes mezclar la fruta con la verdura y hacerte una ensalada tropical bien deliciosa. Eso te va a ayudar mucho en ese objetivo de pérdida de grasa que tienes. Otro de los beneficios de incluir las frutas y las verduras es que el exceso de grasa corporal, cuando tú tienes el porcentaje de grasa muy elevado, eso de por sí causa inflamación crónica que no se percibe, nosotros no la percibimos, pero nuestro cuerpo está inflamado internamente por ese exceso de grasa en los adipocitos. Entonces, las verduras y las frutas tienen unas sustancias que se llaman antioxidantes y nos ayudan a desinflamar el cuerpo, y eso permite que la pérdida de grasa se dé mucho mejor, que inclusive nos disminuyan los niveles de cortisol, que nos disminuyan los niveles de insulina, que son hormonas que nos impiden bajar grasa corporal adecuadamente. Teniendo en cuenta esto, el tema con la inflamación es muy importante, y no sé si lo han escuchado, en la importancia del sueño y el descanso cuando tú quieres perder grasa corporal. Resulta que la restricción del sueño está asociada con un mayor gusto por lo dulce, por el carbohidrato, y no sé a cuántos les ha pasado que cuando no duermen bien en una noche, al otro día les da más hambre. Ustedes pueden hacer el experimento, traten de comer menos y de no comer, por ejemplo, carbohidratos un día que no hayan dormido lo suficiente. Es casi imposible, da mucha hambre, da mucha ansiedad y tú sientes que necesitas como ese dulcecito o ese carbohidrato para subir los niveles de energía. Entonces, no dormir bien va a hacer que estés más ansioso por comer, con más apetito al otro día, y eso va a impedir que tú logres tus resultados. Y lo otro es que no dormir bien eleva los niveles de cortisol y de insulina, que hace que tú acumules más grasita en la zona abdominal. Entonces es muy importante que si tu objetivo es perder grasa, tú logres tener un sueño reparador, porque tú puedes estar haciendo dieta, ejercicio, pero si no estás durmiendo bien, eso te va a empezar a generar mucha ansiedad y va a llegar un momento donde tú vas a tirar la toalla. Entonces mi recomendación es no descuidar ese pilar tan importante del sueño y el descanso. Otro tip que te puede servir mucho es realmente no hay que eliminar alimentos del todo. Lo que tú debes hacer es controlar la cantidad, las porciones. Entonces, si tú por ejemplo te comías o te comes 2 puños de arroz en el plato de comida, tú puedes bajarle a la mitad, no tienes que quitarlo del todo. Si tú, por ejemplo, estabas utilizando un plato muy grande, puedes cambiarte a un plato más pequeño para que visualmente tú sigas viendo una cantidad buena en el plato, pero realmente estás comiendo menos. Otra recomendación a la hora de comer
es masticar muy lentamente para que así dures más tiempo comiendo y quedes más saciado. Porque obviamente cuando estás haciendo un proceso de déficit o pérdida de grasa, disminuyes las cantidades y si comes muy rápido tú sientes como si no hubieras comido. Pero si comes lento, masticas bien, aumenta la sensación de saciedad y tú prolongas esa sensación de placer que de por sí ya ocasiona la comida. Entonces ese tip me parece súper importante y válido para que lo tengas en cuenta. Otro tip que para algunas personas parece obvio es relacionado al tema del azúcar, pero tratemos de pensar en el azúcar que a veces está enmascarada en las cosas que no nos generan saciedad, como por ejemplo en bebidas, en aderezos. Por ejemplo, hay gaseosas y bebidas y hasta jugos en caja y hasta yogures que pueden tener lo equivalente a 4 cucharaditas de azúcar. Eso a nivel calórico, si yo estoy buscando una pérdida de grasa corporal, no me va a ayudar para nada. Inclusive puedes saciarte más, comerte una fruta, no en jugo sino entera, que tomarte una bebida con tanta cantidad de azúcares. Entonces, si tú te propones dejar el azúcar del todo, por lo menos en las bebidas, ¿cierto? Yo sé que eso te ayudaría a lograr un muy buen cambio. Si a ti te hace falta el postrecito después de comer, ya te he dicho que puedes utilizar una fruta o también puedes conseguir chocolates de esos que son semi amargos con un porcentaje de cacao del 70-80% y comértelo, por ejemplo, en compañía de una bebida que a ti te guste, puede ser un café, y disfrutar ese momento como ese postrecito. También puedes, por ejemplo, picar una fruta y adicionarle algo de yogur por encima o un poquitico de miel. No está mal que utilices un poco de azúcar, pero lo que sí está mal es que bebamos cantidades grandes en bebidas donde prácticamente tienen calorías vacías, donde prácticamente tú ni siquiera te estás dando cuenta que ahí te estás consumiendo un montón de azúcares y eso no te está generando nada de saciedad. Entonces tenemos que buscar que todo lo que comamos sí nos genere esa saciedad que necesitamos para que no estemos ansiosos ni con hambre más adelante. Además, con el azúcar hay que entender algo, y es que cuando consumimos azúcar, eso sube los niveles de glucosa abruptamente, lo sube porque el azúcar de una pasa a la sangre y nuestro cuerpo trata de bajar esos niveles, y cuando los baja se siente como ese bajón de energía. Entonces ese bajón de energía se siente como que tú quieres o necesitas volver a comer algo. Entonces esos picos de glicemia que se generan cuando tú consumes azúcares es lo que precisamente te va a llevar a 1 o 2 horas después volver a querer comer algo con azúcar. Entonces, para que tú tengas tus niveles de energía estables y no estés ansioso, lo ideal es quitar el azúcar del todo o consumirla muy estratégicamente, por ejemplo como un postrecito pequeño después de un almuerzo. ¿Por qué? Porque así ese impacto no va a ser tan alto, ya que tú vienes de comer una comida con proteínas, grasas, verduras. Entonces ese azúcar se va a mezclar con esos alimentos y el impacto a nivel glicémico en la sangre no va a ser tan elevado. Otra recomendación es disminuir o evitar al máximo los fritos. ¿Por qué? Porque cuando tú te comes algo frito te estás comiendo el alimento y todo lo que ese alimento absorbió del aceite en el que lo fritaron. Entonces su aporte calórico se duplica. Por lo tanto, es mejor que hagas las cosas asaditas, cocinadas, guisadas. Ahora que tenemos las air fryer, freidoras de aire, los hornos, se pueden hacer muchas preparaciones ricas ahí sin necesidad de fritar. Y por último, te aconsejo evitar al máximo la ingesta de alcohol. Resulta que el alcohol tiene muchas calorías. No solamente es el daño que hacemos a nivel del hígado, a nivel de nuestro corazón, de nuestra circulación, no. El alcohol tiene un aporte calórico considerable, y más aún cuando lo tomamos con cócteles que tienen azúcares, o cuando lo tomamos, por ejemplo, la crema de whisky, que es súper dulce, que tiene grasita también, más el aporte de alcohol. Eso tiene un aporte muy alto a nivel calórico, y el problema es que son calorías vacías. Son calorías que no te llenan, que no te generan saciedad y que no te aportan nada a nivel nutricional.
Y lo otro es que tu cuerpo metaboliza el alcohol y prácticamente tiene que parar el metabolismo de las otras cosas, de los otros alimentos, para poder sacarlo de tu cuerpo, porque el etanol es un tóxico. Además, tú normalmente no consumes alcohol solito. Muchas veces están los pasantes, los pasabocas, que la crispeta, que este mecatico. Entonces terminas consumiendo una cantidad excesiva de calorías, reteniendo un montón de líquidos, inflamándote y trasnochándote también, o sea, restricción del sueño, y al otro día lo más probable o a la semana siguiente es que se te aumente un montón el apetito. ¿Por qué? Por todo el desgaste que tuviste, la restricción del sueño, y porque se aumenta una hormona que se llama grelina, que te va a hacer esa semana siguiente comer mucho más. Entonces trata de evitarlo, cuidarte al máximo del alcohol. Esos fueron los tips que te quería compartir el día de hoy, que puedes tener en cuenta cuando estás buscando perder grasa corporal. Debes tener muy presente que si quieres perder grasa corporal no debes de llevarte a la restricción extrema, por lo que ya te había contado. Puede ocurrir un efecto rebote en tu cuerpo. Y lo otro es que tu cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a esas dietas extremas y terminas estancándote en el camino. Entonces no vas a terminar llegando al objetivo que estás buscando. Normalmente, ¿qué hacemos los nutricionistas cuando una persona se está estancando? Ponemos días de refeed o días de recarga en los que van a consumir un poquito más de calorías muy saludablemente para sacar el cuerpo de la restricción calórica, y vamos a tener otros días en los que sí vamos a tener restricciones. ¿Para qué? Para que el cuerpo no se me adecue tanto a un solo plan de alimentación, o para que el cuerpo no se sienta restringido del todo, sino que descanse un poco de esa restricción calórica como tal. No es descansar de comer saludable, es descansar de la restricción calórica. Espero que todo te haya quedado súper claro. Si no es así, déjame saber en los comentarios. Estaré publicando videos constantemente y también puedo tener en cuenta tus dudas. Suscríbete a mi canal para que puedas obtener toda la información que subo. Dale like a este video como una forma de apoyarme y te mando un gran abrazo. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de mucha utilidad.